Y en este ambiente de oración invocamos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche de lunes quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque tú me rescataste, Señor, y porque me diste tu gracia, tu amor, para poder permanecer en tu camino, para que a pesar de las caídas podamos levantarnos y volver a ti, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Te quiero dar gracias porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. En este momento, Señor, quiero pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona y de tu amor, Señor, así como la vida de tus discípulos, para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor, porque sé que solo tú puedes transformar esta agua que nosotros ponemos en el vino de la alegría. Solo tú puedes transformar esta catequesis en palabras que lleguen al alma, al corazón y que lo transformen hacia ti. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. También en este momento, Señor, te entrego cada una de las intenciones que cada persona aquí participando trae en el corazón. Todos esos pedidos de oración que recibimos, todo eso te lo entrego en este momento, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras penas, nuestras tristezas, nuestros proyectos, todo en tus manos, Señor, porque no existe lugar mejor. Y sé que tú lo tomas todo con alegría y se lo entregas al Padre para que le conceda a cada uno esa gracia que está necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Amén. Ahora les pido que repitan después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Pidamos con fe. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Una última vez. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les quiero pedir que en un momento de silencio puedan interceder por mí ante este servidor de ustedes, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Señor, con las palabras de Él, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en cada uno de ustedes.
Amén. Es simpático porque las personas que entran por primera vez a la catequesis, en el momento en el que ustedes interceden por mí, escriben en el chat de que no hay silencio, de que no se escucha. Después supongo que ya se acostumbran o al esperar un ratito ya empiezan a escuchar de vuelta el sonido. En la catequesis anterior habíamos concluido el Evangelio de San Lucas por completo, desde el inicio hasta el fin. Y hoy vamos a empezar con la continuación de ese libro. Sin embargo, antes de llegar al plato principal, vamos a empezar siguiendo las recomendaciones del Padre Ignacio Larrañaga. El Padre Ignacio nos enseña en sus talleres de oración y vida a orar al estilo de Jesús. ¿Y cuál es ese estilo de Jesús? Jesús, como buen judío, él oraba con los salmos. Incluso en los momentos de su pasión, él también reza un salmo. Entonces, nosotros, siguiendo ese consejo y también el ejemplo que se utiliza en la liturgia, ya que siempre la segunda lectura es un salmo, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a arrancar con una oración que es el Salmo 1. La mayoría de los salmos se le atribuye al rey David. Salmo 1. Los dos caminos. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y de día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, entonces este salmo nos indica que existen solamente dos caminos. San Agustín, de forma brillante, en su libro que se denomina La ciudad de Dios, él menciona que existen dos ciudades que se están construyendo todo el tiempo y que van a seguir construyéndose hasta el fin de los tiempos. Una es la ciudad de Dios, igual que el nombre del título, y la otra es la ciudad del mundo, o la ciudad del maligno, del demonio, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros tomemos la decisión de por cuál camino queremos caminar. Yo suelo dar un ejemplo de que son dos caminos, uno que lleva arriba y otro que lleva abajo. Aquí en Paraguay, el camino que va hacia arriba va a la región del Chaco, ¿sí? Que es un camino bastante difícil, es un camino en donde no hay muchas cosas para llegar hasta ahí, a pesar de que hoy se está modernizando, y que realmente es un camino duro. En cambio, el camino a partir de Asunción para abajo llega a Encarnación, se llama. Es una ciudad muy linda que tiene playas, que tiene muchos lugares para hacer fiestas, etcétera, etcétera. Es un lugar muy lindo realmente. Y la ruta Encarnación es hermosa y súper rápida, ¿sí? Entonces, yo suelo comparar de que así también es nuestro caminar. Y que si nosotros queremos ir al Chaco, no podemos tomar la ruta que va hacia Encarnación, porque ahí vamos a estar bajando, ¿sí? Entonces, si queremos tomar la ruta Encarnación, tampoco podemos ir a la ruta que lleva al Chaco. Entonces, nosotros tomamos la decisión de ir hacia arriba, de ir cuesta arriba, de ir ese camino que nos lleva al cielo, que nos lleva a Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces en ese caminar es como que algo nos estira, nos vuelve a bajar. Sin embargo, lo importante es que nuestra decisión se mantenga y podamos continuar hasta algún día llegar al cielo, por gracia del Señor. Entonces, son estos dos caminos
entre los cuales nosotros tenemos que elegir necesariamente. El Señor nos dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, ¿sí? Entonces nosotros estamos aquí, pero para construir el reino de Dios en esta tierra, no para vivir acorde a lo que el mundo quiere. Entonces son esos dos caminos los que se separan. Y en el camino que va arriba, es un camino que dijimos que es difícil, que cuesta más, ¿sí? En donde la corriente nos lleva hacia abajo. Sin embargo, hay dos diferencias en estos caminos. En el camino que va arriba, es Dios el que nos acompaña. El camino que nos lleva abajo, nos acompaña el mundo, la carne y el demonio, ¿sí? Entonces, en un camino nos acompaña Dios y vamos a llegar al cielo. En el otro camino nos acompaña el mundo, la carne y el demonio y nos llevan a la muerte eterna, ¿sí? Que ya en esta vida, nos dice la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, el salario del pecado es la muerte. Entonces, en la medida en la que nosotros pecamos, hacemos el mal, construimos esta ciudad del mundo que es egoísta, que destruye a sí mismo y a los demás, y dejamos de construir la ciudad de Dios, ¿sí? Entonces es importante que tomemos esa decisión y que si bien pudimos haber llevado una vida acorde a la del mundo, siempre es buen momento para volver, o siempre es un buen momento para continuar, en el caso de que ya estuviésemos en ese camino. Entonces, nosotros en nuestra libertad debemos elegir. Yo suelo dar el ejemplo de que en el caso de que yo viva solo en una isla, no tiene ningún mérito serle fiel a mi novia, porque no hay ninguna otra persona. En cambio, desde el momento en el que hay en el ambiente muchas otras mujeres, muchas otras personas que podrían llamar mi atención, entonces ahí hay mérito en que yo sea fiel. Y es así mismo con Dios. En la medida en la que nosotros somos libres y podemos elegir entre el camino del mal y el camino del bien, entonces ahí hay mérito, ¿sí? Ahí hay crédito, ¿sí? Entonces de esa forma, en la medida en la que elegimos el bien, amamos, entonces vamos acumulando tesoro en el cielo. Empieza este Salmo 1 diciendo, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados. O de otra forma, feliz el hombre que no va a reuniones. ¿Por qué dice esto el Salmo? Feliz el hombre que no va a reuniones de malvados. Sin embargo, después Jesús, él iba a las reuniones de malvados, a las reuniones de los cobradores de impuestos, a las reuniones de los borrachos, a las reuniones de las prostitutas. ¿Por qué Jesús hacía lo contrario aquí? Porque Jesús viene a mostrarnos de que en la medida, así como dice la lectura de hoy, en la medida en la que nosotros somos levadura, podemos hacer fermentar la masa. Aunque creo que esa fue la lectura de ayer, si no me equivoco. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Jesús se reunía con los malvados, pero no para volverse impuro él, porque ese era el riesgo que consideraban los judíos, que al juntarse con una persona impura, yo también me vuelvo impuro. Sin embargo, ¿qué hace Cristo? Él se junta con el impuro para poder purificarle y traerle de vuelta al camino de Dios. Entonces aquí dice, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones. Hay veces que la gente me consulta y me dice, pero ¿y qué tengo que hacer en esta situación? Tengo esta persona que no me hace bien a mi vida. Entonces yo le digo, bueno, depende. Depende del momento en el que vos te encuentres en tu vida. Si uno está lo suficientemente firme, entonces es necesario que nosotros vayamos junto a esa persona para poder ayudarle a sanar, para que con nuestro amor esa persona sane, para que con nuestro amor esa persona quiera ser mejor y quiera ser feliz, quiera buscar mejorar. Entonces, en la medida en la que nosotros estamos preparados, es importante que podamos juntarnos con ellos. Mientras tanto, es importante que podamos mantener una distancia de prudencia, porque ¿qué ocurre si no? Ocurre que nosotros nos juntamos con ellos para ayudarles, sin embargo nosotros terminamos cayendo detrás de ellos, ¿sí? Entonces son dos etapas. La primera etapa en la que uno es débil y conviene mantener una distancia de prudencia. Sin embargo, cuando uno adquiere esa fortaleza, es necesario que uno salga al encuentro del otro, que yo me haga prójimo del otro para ayudarle a volver, ¿sí?
Entonces en el 2 dice, más le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. ¿Sí? Entonces no se junta con los malos en el sentido de que no hace lo que los demás hacen por hacer solamente, sino que le agrada la ley de Dios. A nosotros muchas veces no nos agrada la ley de Dios. No nos gusta. Parece como que, no, que nos aprisiona, es como que nos limita. Sin embargo, no nos damos cuenta de que al elegir la ley de Dios estamos eligiendo el mejor camino. Estamos eligiendo el camino seguro a la felicidad, a la paz, al amor de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros caemos en conciencia de que Dios nos ama y de que por amor nos dice esto conviene que hagas, esto conviene que no hagas. Entonces, en la medida en la que nos damos cuenta de eso, empezamos a sentir agrado o amor incluso hacia la ley de Dios. Y valoramos a ese Dios que nos ama, que nos habla a través de su palabra para mostrarnos el camino, para mostrarnos el camino. Y muchas veces nosotros tenemos que recorrer únicamente el camino hacia abajo para sentir la consecuencia del pecado y poder también reconocer la consecuencia de nuestro pecado en la otra persona. Y dice, y medita su ley de noche y de día. Tal vez esto esté muy lejos de nuestra realidad hoy y no meditamos su ley de noche y de día. Tal vez la estemos meditando hoy, que es día lunes de noche. Sin embargo, tal vez mañana y el resto de la semana, hasta el domingo en el día de la misa, si es que podemos asistir. Entonces, es importante que no solo acudamos al Señor en pandemia, en momentos difíciles, en momentos de dificultad, de tristeza, de duda, de miedo. No, es importante que en todo momento podamos acudir a su ley, para que nosotros podamos gozar aún más de los momentos felices, darle gracias a Él por esa bendición, por ese regalo, y también en los momentos difíciles. La gente dice, no, pero ¿cómo si hoy es lunes? Otra vez es lunes, ¿sí? Por eso a mí me gusta esa frase, decir, gracias a Dios, hoy es lunes. Hay una frase muy famosa que es, gracias a Dios, es viernes, ¿sí? Sin embargo, a mí me gusta agradecer que sea lunes. Me gusta agradecer que haya una nueva oportunidad de encontrarme con ustedes para compartir la palabra del Señor, para arrancar una nueva semana, para construir el reino, para poder hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, dice de noche y de día. No solamente de noche antes de acostarme, de día también. Durante el transcurso del día, acordarme del Señor, acordarme de su palabra. Entonces, de noche, de día. Hace calor, hace frío. Es lunes, es viernes. ¿Sí? Llueve, sale el sol, no importa. Esa es la perseverancia, esa es la disciplina, esa es la constancia que nos afirma, que nos pone el cinturón de seguridad camino a donde el Señor nos quiere conducir. Dice, es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Es decir, Jesús ya nos dice, van a soplar los vientos, van a subir las aguas, van a caer las lluvias, pero la casa no se derrumbó. La casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba firme sobre la roca, firme sobre Dios, firme sobre ese amor infinito que nos espera siempre. Entonces, en la medida en la que estemos firmes, estemos junto al río, junto a esta agua de vida, Jesús dice, yo vengo a traerles vida y vida en abundancia. El que tome de esta agua no tendrá sed. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Él constantemente nos fortalece, constantemente nos renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra paz, renueva nuestro amor hacia todas las personas, hacia nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, hacia la comunidad, hacia nuestra iglesia. Porque en la medida en la que estamos cerca de ese torrente de vida que es Dios, entonces podemos dar fruto. Siempre. Estemos enfermos, estemos en una situación difícil económica, estemos con mucha carga,
Pero eso solamente lo logramos en la medida en la que estamos unidos al torrente, como un árbol plantado junto al río, es decir, firme, firme en la oración, firme en los sacramentos, especialmente la Eucaristía, firme en la lectura y meditación de su palabra, firme con nuestra comunidad que nos acerca a Dios, firmes con la caridad al prójimo. ¿Sí? Son esas 5 cosas las que nos mantienen plantados junto al río. Oración, sacramentos, especialmente reconciliación y Eucaristía, lectura y meditación de la palabra, comunidad que nos acerca a Dios y finalmente la caridad, el amor puesto en obras. En esa medida nosotros permanecemos plantados junto a Dios y podamos dar fruto. Nosotros estamos llamados a ser cristianos, seguidores de Cristo en todo momento. No solamente cuando estamos sanos, no solamente cuando tenemos dinero, no. Entonces, en la medida en la que hacemos esto, vamos a poder experimentar vos y yo lo que es realmente estar firme al lado del Señor. Cuando menos queremos estar, ese es el momento que Dios más valora que sigamos estando. Entonces, seamos como árboles plantados junto al río y vamos a dar frutos, frutos de amor. Habíamos mencionado los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegría, paz, mansedumbre, humildad, dominio propio. ¿Sí? En total el catecismo de la Iglesia nos cita 12 frutos del Espíritu Santo. El último de ellos es la castidad. ¿Sí? La castidad es un fruto del Espíritu. Entonces, en la medida en la que estamos unidos a Dios, podemos dar fruto a su tiempo y su follaje siempre verde. Es decir, lucir como quien tiene a Dios dentro. ¿Sí? Si la gente nos ve así, cabizbajos, todo el tiempo enojados, ¿quién va a creer que Dios vive dentro? Probablemente nadie. Entonces, haciendo esas 5 cosas, plantados junto al río, damos fruto. Y dice, no sucede así con los impíos, son como paja llevada por el viento. Por supuesto, cualquier situación de la vida tiende a tumbarnos y nos lleva. Sin embargo, en la medida en la que estamos firmes, podemos permanecer al lado de Dios. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores. Bueno, Jesús menciona en varias parábolas esta situación, en donde él dice, bueno, a la derecha los corderos, a la izquierda los cabritos, aquí el trigo, aquí este otro lado la paja. Entonces, el trigo y la cizaña. Entonces ahí nos damos cuenta que va a llegar un momento donde nosotros vamos a irnos al lugar al cual nosotros elegimos ir. Porque nosotros elegimos cómo vivir aquí en la tierra. Nadie nos puso una pistola en la cabeza a decirnos no ames. Y tampoco una pistola para que amemos. Entonces, estamos invitados a poder mantenernos frente a Dios. Mi anhelo más grande no es aquí que podamos entender solamente la palabra de Dios y lo que Él quiere transmitirnos, sino transmitir ese amor hacia el Señor. Que vos puedas tener tu encuentro con Cristo y yo también, y poder continuar encontrándonos con Él. Que vos te encuentres con el Señor y que el Señor sea tu guía. Entonces, mi anhelo más grande es que vos y yo podamos encontrarnos en el cielo, de que estas palabras nos sirvan a nosotros para encontrarnos con el Señor y Él nos transforme y podamos construir juntos el reino. Ese es mi anhelo más grande. Es por eso que yo cada lunes estoy aquí, firme, pase lo que pase. Ahora en noviembre va a ser 2 años de que arrancamos y siempre firme, siempre con el compromiso porque yo sé que todo vale la pena. El Señor dijo que un vaso de agua que demos a alguien no va a quedar sin recompensa. Entonces, es así como tenemos que estar, perseverantes en el Señor, contentos junto a Él, felices de poder servirle. Y dice, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Pareciera aquí que vemos un Dios vengativo, que con los buenos es bueno y con los malos les paga de la misma forma. Sin embargo, lo único que quiere Dios es el arrepentimiento, que podamos volver a Él, esperarnos en su casa, así como al hijo pródigo. Lo único que Él quería cuando el hijo llegó
fue devolverle la dignidad, hacerle sentir su familia, devolverle todo eso que él decidió perder. Entonces, esa es la invitación para hoy, que podamos elegir entre estos dos caminos, que podamos tomar la firme decisión de caminar hacia Dios. Y en ese camino el Señor nos acompaña y nos regala la gracia, un torrente de gracia derrama sobre nosotros para que podamos vencer a la tentación. De esta forma nos introducimos al capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro de Hechos de los Apóstoles es considerada la segunda parte del Evangelio de San Lucas. Sí, es por eso que terminamos el Evangelio de Lucas y continuamos con Hechos de los Apóstoles, para que podamos tener un panorama completo de la vida de Jesús y la vida del cristiano una vez que Jesús resucitó. La vida del cristiano una vez que el Espíritu Santo vive dentro suyo. ¿Sí? Desde los primeros siglos, los cristianos se animaban a decirle al libro de Hechos de los Apóstoles como el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Sí? Como el Evangelio del Espíritu Santo, porque aquí nos va a narrar principalmente la vida y la obra de los primeros cristianos, resaltando la vida de Pedro y de Pablo, de San Pedro y de San Pablo, ¿sí? Entonces empieza aquí este libro en Jerusalén, ¿sí? Donde muere Jesús. Después va subiendo a Judea, Samaria y va continuando arriba en el mapa hasta finalmente llegar a Roma, en el capítulo número 28, en el que San Pablo llega a dar testimonio frente al emperador de Roma. ¿Sí? Entonces vamos a empezar aquí en Jerusalén y luego vamos a ir viendo todo el camino trazado por ellos. Pero más que el camino trazado por ellos, vamos a ver el camino que traza el Espíritu Santo a través de ellos. ¿Sí? Es la obra del Espíritu Santo en los primeros cristianos. Habíamos dicho que Jesús tenía que subir para enviarnos a nosotros su Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo nos conduzca a nosotros para construir el reino, para que nosotros continuemos con la misión que Él inició, ¿sí? Y que el Padre había iniciado ya mucho antes con los profetas y con los padres, ¿sí? Con los padres los patriarcas, perdón. Entonces, es el recorrido que vamos a seguir y empezamos con el versículo 1, Hechos 1. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. Pero de repente vieron a su lado a 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Amigos Galileos,
¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas y les dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Este hombre que guió a los que prendieron a Jesús era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua, Hakeldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos: que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y también está escrito: que otro ocupe su cargo. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí Lucas en el capítulo 1 dice: en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, dice. Entonces, para rememorar un poco lo que decía Lucas 1, el comienzo de ese libro, varios expertos mencionan de que eran parte de un mismo libro hasta que aproximadamente en el año 150 se dividió en dos de forma definitiva, porque ellos consideraron de que así iba a ser mejor para poder estudiarlo, supongo. Bueno, en el capítulo 1 dice, de Lucas 1, San Lucas dice lo siguiente: algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y después se hicieron servidores de la palabra. Entonces San Lucas fue discípulo de San Pablo, ¿sí? Él no fue discípulo directo del Señor. Nosotros sabemos por la historia de que San Lucas fue discípulo de San Pablo. Entonces, aquí dice que él recibió de los primeros testigos, ¿sí? De los primeros testigos.
y que después se hicieron servidores de la palabra. Ya vamos a ver después que en el viaje de San Lucas con San Pablo estaba también Pedro, que fueron los primeros testigos literalmente hablando. Después de haber investigado, dice en el 3, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, dice San Lucas. San Lucas era un médico de origen griego, aparentemente. Entonces él era muy metódico, entonces agarra y hace este seguimiento. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. ¿Sí? De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Entonces, ¿para qué escribe? Para poder verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Entonces, ¿quién era Teófilo? Se cree que Teófilo era una persona de gran poder adquisitivo, que él tenía la capacidad de poder mandar a reescribir y hacer copias de estas enseñanzas que le da Lucas para que él pueda redistribuirlo luego a otras personas. Teófilo, si mal no recuerdo, significa amado por Dios, ¿sí? Amado por Dios. Entonces, ¿a quién realmente le escribe San Lucas? A todos nosotros, a vos y a mí, que somos hijos amados del Señor. ¿Para qué? Para que podamos verificar la solidez de la catequesis o de las enseñanzas que hemos recibido. Hay personas que hoy en pleno siglo XXI dicen que Jesús no existió, de que todo era un mito. Sin embargo, aquí nosotros vemos de que históricamente existió Cristo, de que existieron personas que dieron testimonio de lo sucedido, que fueron transmitiendo eso de generación en generación. Y aquí vemos que este hecho se realizó de forma secuencial y que esa misma secuencia es la que intenta reproducir San Lucas en su Evangelio. Entonces, a continuación escribe la narración y la vida de los primeros discípulos. Entonces, este tiene que ser el libro que nos marque a nosotros, seguidores de Cristo, ya llenos del Espíritu Santo, el camino a seguir, la forma de vivir entre nosotros. Y por eso dice, en el primer libro hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Al final del libro Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Eso vimos en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Entonces aquí cabe destacar que dice a los apóstoles que había elegido. Es lo mismo que él nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes. No fuimos nosotros los que le elegimos a Cristo, fue Cristo el que nos eligió a nosotros. Y dice, y los preparé para que vayan y den fruto, dice. Lo mismo que mencionamos en el Salmo. ¿Se dieron cuenta cómo el Espíritu va uniendo todo? Y dice, para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. No para que alguien diga, ah, qué lindo es Dios, qué bueno escucharle y se acabe. No, para que ese fruto permanezca. Entonces no fuimos nosotros los que elegimos a Cristo, sino Cristo el que nos eligió a nosotros, a vos y a mí. Para estar aquí sentados hoy compartiendo la palabra de Dios. Para que podamos nosotros escuchar y vayamos por el mundo, como decía en Mateo 28, 19 y 20. Vayan por el mundo y hagan que todas las naciones sean mis discípulos y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí hoy? Estamos cumpliendo lo que Jesús hizo, no lo que nosotros quisimos. Nosotros elegimos decirle sí, pero fue Él el que primero nos eligió a nosotros. Y es importante acordarnos de eso. Nosotros no somos héroes conquistadores, que hacemos lo que a nosotros se nos antoja. Nosotros somos siervos fieles de Dios, que decimos en nuestra libertad decirle sí y caminar por su camino. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes.
quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto. Si nosotros no nos preparamos para dar fruto, nunca vamos a poder dar fruto. Un dolor de cabeza va a hacer que nosotros nos pongamos de mal humor. Una pérdida de un negocio va a hacer que nos pongamos de mal humor y que tengamos que rematar por nuestra familia, por nuestros amigos o por quien sea que se nos cruce enfrente, ¿sí? Entonces, nosotros estamos llamados a poder dar fruto. Así como decía nuevamente el Salmo, plantado que da fruto a su tiempo. Y dice, para que vayan y den fruto. Entonces Él nos prepara. 3 años le preparó a sus discípulos. 3 años le enseñó a utilizar la palabra de Dios, a poder conocer, a poder entender, a poder usar el arma que es la palabra de Dios, como una espada de doble filo, ¿sí? Una espada de doble filo es la espada que crearon los romanos, ¿sí? Era una espada que no solamente tenía filo de un lado, sino de ambos lados, y una punta que también era letal. Era una espada corta, una espada práctica con la que conquistaron prácticamente todo el mundo, ¿sí? Entonces, así también es la palabra de Dios, capaz de penetrar esos corazones que parecen impenetrables. Sin embargo, como toda arma, hay que conocer el arma, porque si no hay gente que utiliza la palabra de Dios en contra nuestra, en su ignorancia y queriendo justificar sus hechos y sus deseos, entonces nos hieren con la palabra de Dios. Entonces es por eso que es importante que podamos acudir a esta preparación que el Señor nos quiere dar. Hay que prepararse, hay que conocer el arma. Muchas veces nuestra preparación es nuestra catequesis de primera comunión, es nuestra catequesis de confirmación, que a veces tal vez duró 2 años cada sábado, tal vez duró 1 año solamente, y con eso pretendemos nosotros dar fruto. Es muy difícil que podamos hacerlo. Nosotros necesitamos acudir a esta preparación que el Señor nos da a través de su palabra, a través de las enseñanzas de la iglesia, no lo que a nosotros se nos antoja entender de lo que dice la palabra de Dios. Y que ese fruto permanezca. Entonces solamente en la medida en la que nos preparamos podemos atraerle a las personas hacia Dios con nuestra vida, poniendo en práctica lo que el Señor nos hizo, lo que el Señor nos enseñó y nos preparó y nos mostró. ¿Sí? Entonces empieza diciendo, le dio las enseñanzas a los discípulos que Él eligió. ¿Sí? A los discípulos que Él eligió. Y dice, y era llevado al cielo. Después en el 3 dice, de hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Una cosa es saber que alguien nos ama. Otra cosa es sentir que alguien nos ama. ¿Sí? Y nosotros podemos saber que nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestro esposo, nuestro esposo, ¿sí? Dependiendo de si son hombres y mujeres respectivamente, podemos saber que nos aman, ¿sí? Sin embargo, no es lo mismo sentir que nos aman. ¿Y eso en qué medida sentimos? En la medida en la que hacen cosas, en la medida en la que nos dan pruebas de su amor, ¿sí? Y eso es lo que hizo Cristo, dio pruebas para que la gente crea. Entonces nosotros estamos llamados, en lugar de ser testigos de ser jinetes del ateísmo y jinetes de una persona que no le conoce a Dios y que le alejamos a la gente, estamos llamados a ser pruebas vivas del amor de Dios. Entonces que la gente quiera volver a la iglesia, que la gente quiera volver a Dios, que la gente quiera volver a amar, que vuelva la esperanza a las personas. Esa es nuestra misión, tu misión y mi misión como seguidores del Señor. Y probablemente es lo más difícil que vamos a hacer en toda nuestra vida, pero Dios va a caminar con nosotros. Y vamos a llegar un día a estar cara a cara con Él y poder permanecer en su presencia. ¿Qué puede ser más valioso que eso? ¿Qué poder, qué dinero, qué placer puede ser mejor que vivir en presencia de Dios? En ese amor, en esa paz, en esa alegría que no se acaban. Entonces Jesús le dio pruebas de que vivía y nos da pruebas hoy a nosotros, a vos y a mí, en tu vida y en mi vida, de que está vivo y resucitado, de que camina a nuestro lado, de que está físicamente presente en la Eucaristía.
Nosotros podemos recibir los frutos al comulgar, al vivir en estado de gracia y recibirle al Señor físicamente, también a través de la adoración. Por supuesto que jamás va a ser igual que comulgar, que hacernos uno con el cuerpo de Cristo. Él dijo: el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre, yo lo resucitaré el último día. Entonces, Él nos da pruebas de su amor, de su presencia. Pero para eso tenemos que vivir con Él. Para eso tenemos que orar, tenemos que hacer las 5 cosas que mencionamos hace rato. Orar, comulgar, después lectura y meditación de su palabra, palabra del Señor, decimos. Su palabra, comunidad, donde 2 o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo presente. Caridad, lo que por estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Ese es el cristianismo. Esa es la vida que vamos a leer que tuvieron aquí los primeros cristianos. ¿Y eso cómo nació? Porque Dios tomó la iniciativa. Dios se hizo hombre por amor a nosotros. Vivió, murió y resucitó para salvarnos, para mostrarnos el camino, para darnos prueba de su amor. Detrás de Él nos vamos. Y dice: durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. 40 días. 40 días representa también un número importante que en la Biblia significa muchos días, ¿sí? Entonces durante 40 días, muchos días, se presentó frente a ellos. Dice: en una ocasión, en el 4, en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Esto fue lo que estuvimos hablando con mucha intensidad. En la catequesis anterior. Están todos disponibles en YouTube. Pueden escribir Quíricas, K-Y-R y latina C-A-S. Quíricas. Pueden escribir en YouTube y van a encontrar todas las catequesis. Estamos en proceso de poder subir también las primeras catequesis del inicio del Evangelio de San Lucas. Así que próximamente vamos a tener el Evangelio completo. Entonces, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. ¿Qué prometió? Prometió el Espíritu Santo. Yo me tengo que ir. Bueno, ya conocemos toda esa parte. Y dice: ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de unos días. Entonces Jesús estaba anunciando aquí Pentecostés, ¿sí? Juan bautizó con agua, dice. O sea, una señal pública del arrepentimiento de los pecados, ¿sí? Sin embargo, Juan el Bautista dice: yo bautizo en agua, pero el que viene después bautizará en fuego y en el Espíritu Santo. Ahí Jesús les repite: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. En el Espíritu de amor, en el Espíritu de Dios Padre y de Dios Hijo. La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. El amor ha sido derramado en nuestros corazones, dice San Pablo. El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, por eso que es tan importante el bautismo de un niño, porque ahí recibe el Espíritu Santo y los padres y padrinos se comprometen a educarle en la fe. Padres y padrinos se comprometen ante Dios y ante los hombres a educarles en la fe, en esa fe de amor, en esa fe de misericordia. Ese es el compromiso que se asume. Serán bautizados en el Espíritu Santo, ese espíritu de amor que nos empuja, que ese fuego que nos hace salir de nosotros mismos, salir de nuestra realidad, salir de nuestros problemas, salir de nosotros y ir al encuentro del prójimo. Los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora que vas a restablecer el reino de Israel? Bueno, aquí hay varias interpretaciones con respecto a esta pregunta. Algunos interpretan de que ellos solamente querían salir del yugo
o de la esclavitud de parte de los romanos, ¿sí? Sin embargo, aparte de eso también querían algo más ellos. Ellos querían que todo el pueblo de Israel, todos los judíos que se encontraban dispersos por el mundo, puedan volver a Jerusalén. Que puedan volver a Jerusalén y en medio de ese pueblo unido, en medio de ese pueblo renovado, Dios se manifieste en medio de ellos. Entonces era eso lo que ellos buscaban. Porque el pueblo de Israel, cuando nosotros conocemos la historia del pueblo judío, vamos a empezar allá por el año 2000 o 1800 antes de Cristo más o menos, cuando empieza con Abraham, que sale Ur de Caldea, va, se instaura en Canaán. Bueno, es bastante extensa, ¿sí? Sin embargo, cuando conocemos esa historia, vemos todos los sufrimientos y todos los yugos por los cuales pasó el pueblo judío, ¿sí? Estuvieron en manos de los egipcios, en manos de los persas, en manos de los babilonios, en manos de los griegos, en manos de los romanos. Entonces, estuvieron mucho tiempo y durante ese tiempo se produjo el exilio a Babilonia, donde todos los judíos directamente fueron exiliados, ¿sí? Y en ese periodo del exilio se fueron esparciendo ese pueblo de Dios, que ellos mismos se consideraban así, se fue esparciendo. Entonces la idea era que todos un día puedan volver a reunirse, ¿sí? Entonces eso es lo que ellos quieren, porque ahí le dicen, bueno, Jesús le dice, ok, va a venir el Espíritu Santo, permanezcan aquí en Jerusalén, el Espíritu Santo va a venir. Y ellos no terminan de entender. Sin embargo, Jesús les responde porque ellos no habían entendido. Entonces les dice él, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía la autoridad para decidir, ¿sí? Entonces le dice, dejen de preocuparse por eso. Dejen de preocuparse por eso. Ocúpense de construir el reino. Y eso muchas veces somos nosotros, queremos saber, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y Él nos dice, hoy estoy contigo, hoy vamos a caminar. El resto va a venir por añadidura. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Entonces ahí en Jerusalén donde todo ocurrió, donde se dio la pasión y la resurrección de Jesucristo, pasión, muerte y resurrección, ahí va a empezar. Y van a ir hacia Judea, a Samaria, a Galilea más arriba, luego a Chipre, Atenas, Grecia, Éfeso, Corinto, Roma al final. Y después a partir de ahí a todas las partes de la tierra. Y dice, serán mis testigos en Jerusalén. A nosotros hoy, ¿qué nos dice? ¿Qué es Jerusalén a nosotros hoy? Jerusalén es donde estamos. Es nuestra casa, es nuestro país, es nuestra familia. Ahí empieza. Y es ahí donde es más difícil, sin embargo ahí empieza. Es ahí donde tenemos que esforzarnos por caminar hacia Dios. Y después también a todos los lugares del mundo. Todos. Siendo siempre coherentes en nuestra vida de familia, en nuestra vida civil, en la sociedad, en el trabajo, en el estudio, ¿sí? En todas partes, dentro de la iglesia. Serán mis testigos, dice. ¿Qué es testigo? Testigo es una persona que da testimonio. ¿Qué es testimonio? Testimonio viene de la palabra griega martirías. Martirías. ¿Le suena? Sí, porque parecía mártir, ¿sí? ¿Quién es el mártir? Es el que da testimonio, es el testigo. Y los mártires fueron capaces de entregar su vida por amor a Dios. Su vida por lo que ellos creían. Nosotros muchas veces no somos capaces de defender lo que es correcto por no tener problemas en nuestra familia, por no tener problemas con nuestros amigos, por no tener problemas con la sociedad. Y sin embargo, Cristo dice, cuando se llenen del Espíritu Santo, van a dar testimonio. Van a entregar sus vidas cada día. Los mártires entregaron su vida ahí en un acto heroico y de fe y de amor. Nosotros estamos llamados a ser los mártires, pero de todos los días renunciar a nuestro egoísmo, todos los días renunciar a nuestro orgullo, renunciar a nuestra pereza, a nuestra ira, a nuestra lujuria, a nuestra envidia,
a nuestra avaricia, a nuestra gula, a nuestra pereza, a nuestra lujuria. Estamos llamados a renunciar, a morir a eso cada día y dar testimonio a través de esa renuncia, de esa pereza de no querer hacer las cosas, de esperar a que el otro empiece. ¿Por qué no hace el otro? Negativo. Hay 3 preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿Cuándo hay que hacer? ¿Y quién? Y ahí nos damos cuenta de que encontramos qué hacer, encontramos cuándo hay que hacer y quién tiene que hacer, el otro. Somos nosotros los que tenemos que dar testimonio. Dice, ustedes sean mis testigos. No dice el resto del mundo que no me conoce, que no tiene idea, no. Dice ustedes, vos y yo. Cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Vamos a dar fruto, vamos a dar testimonio. En nuestra casa y en todas partes del mundo. Con nuestras vidas. Siendo esos mártires de hoy. Que si es necesario entreguemos nuestra vida misma hasta la muerte. Y si no, cada día un poco. Cada día un paso. Hoy un paso. Mañana otro paso. Y así nos vamos. Caminando hacia el Señor. Para conquistar esa vida eterna. Con su gracia, con su amor, con su poder. Dicho esto, dice en el 9, Jesús fue arrebatado ante sus ojos. Fue arrebatado, dice. ¿Por qué nuevamente fue arrebatado? Ya habíamos comentado eso en la última catequesis. Dijimos, ¿por qué decía fue llevado al cielo? ¿Acaso no fue que Jesús ascendió por su propio poder? Bueno, y nosotros habíamos mencionado de que fue el Padre el que le exaltó, el Padre el que le glorificó. Cristo se humilló y el Padre lo levantó, ¿sí? Entonces esa gloria del Padre es la que le levanta a Cristo, la que le exalta, la que le arrebata, ¿sí? Y dice, fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. La nube es un símbolo del Espíritu Santo, es un símbolo de la presencia de Dios. Podemos leer en el Antiguo Testamento innumerables menciones a la nube. Por ejemplo, se le menciona en el libro del Éxodo, en el libro de los Números, en el libro de los Reyes, en el primer libro de Reyes. Se le menciona en el Levítico. Un ejemplo concreto es Números 17:7, en donde dice, mientras la comunidad se amotinaba contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de las citas. La nube la había cubierto y apareció la gloria de Yahvé. ¿Sí? Entonces, esta misma nube se menciona aquí. Se menciona en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, también se menciona en el libro del Apocalipsis. También habíamos visto que en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, decía, yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió el anciano y fue llevado se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo esta profecía de Daniel se cumple en Jesucristo, se cumple en él. Y dice, a él se le dio imperio, honor y reino. Habíamos leído también que le dio el nombre. Jesús se humilló y Dios le exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. Ante su nombre se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor de señores, el Rey de reyes. Ese es nuestro Dios, que se hizo hombre, que fue torturado y entregó su vida por amor, que resucitó y nos acompaña en el camino. Ahí sale a nuestro encuentro, así como vimos con los discípulos de Maús. Y aquí nuevamente continuó manifestándose, continuó haciéndoles acordar de la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Dice,
asciende Jesús y dice, ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras que se alejaban. Pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, amigos Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se quedan en su oración? Vuelvan, vuelvan a Jerusalén. Eso les decía en el capítulo 24 de Lucas. Y aquí le pregunta, este Jesús que les ha sido quitado, volverá, dice. Volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Entonces ahí les recuerda de que no es esa ascensión, sino que Jesús se fue, pero va a enviar el Espíritu Santo y él mismo va a volver en su segunda venida gloriosa. Eso es lo que nosotros en la misa siempre proclamamos. Decimos, mientras que aguardamos tu venida gloriosa, la segunda venida de Cristo, más conocida como la parusía, ¿sí? Entonces ellos se quedaron ahí contemplando y de estos ángeles, ¿sí? Así como se aparecieron en la tumba cuando el sepulcro estaba vacío, ahora también les dan una orientación, ¿sí? Y les dice, bueno, Él va a volver. Él va a volver. Mientras tanto, ustedes construyan el reino. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Eso decía en el 12. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Le cita ahí a los apóstoles, ¿sí? ¿Qué dice en el 14? Ellos se juntaban cada tanto porque estaban muy ocupados con todas sus labores. No dice eso, ¿verdad? Dice, todos ellos perseveraban juntos, todos ellos perseveraban juntos en la oración. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, unidos, formando el cuerpo místico de Cristo. Unidos perseveraban en oración. Su maestro se murió, resucitó, se les apareció, y ellos ¿qué hacían? Perseveraban en el camino detrás de Cristo. Perseveraban en la oración. Ejemplo para nosotros. Perseverantes en la oración debemos ser. Por lo menos 10 a 15 minutos por día. Pero todos los días. Y después vamos a darnos cuenta de cómo esos 15 minutos se nos quedan cortos para hablar con el Señor. Para poder hacer silencio y decirle, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, que tu siervo escucha. Y Dios te empieza a hablar en la oración. Te empieza a transmitir su amor y su paz. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. Hay gente que dice, no, yo voy directo a Dios. Yo voy directo a Dios. Sin embargo, Dios quiso venir a través de María a nosotros. Dios no vino directamente a nosotros, vino a través de María. Vino a través de María, esta mujer ejemplar. El ejemplo número 1 de un cristiano es María, perseverante en la oración. Le cree a su hijo y permanece fiel, permanece fiel aunque una espada le atraviese el alma. Fiel a Dios, perseverante, disciplinada en el camino de Dios. Esa es María, esa es ella, nuestra madre que intercede por nosotros. Que intercede por nosotros. Entonces, sigamos el ejemplo de los cristianos. Si queremos de verdad seguirle a Cristo, tenemos que prepararnos, tenemos que perseverar. No existe otro camino. No existe otro camino. María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Bueno, nuevamente la palabra hermano, que ya sabemos que significa también parientes y amigos, así como hoy en día se utiliza mi hermano para una persona que no es realmente tu hermano, tu pariente de sangre. Podemos ver eso ya en el Antiguo Testamento, cuando se da el ejemplo de, creo que era Lot con su tío y se trataban entre ellos de hermanos. Entonces es una palabra ambigua que se puede entender de varias formas, ¿sí? No es que Jesús tenía hermanos de sangre, no. Jesús es el Hijo único de Dios.
Y María, nosotros le consideramos como perpetua virgen, es decir, virgen hasta su muerte, la perpetua virginidad, ¿sí? O la virginidad perpetua. Entonces dice, se les aparece, sube, ellos le ven, una vez que le ven, se quedan mirando al cielo, los ángeles le dicen vuelvan. Él va a volver, así que vayan ustedes a hacer lo que les corresponde. Se van, se encuentran todos juntos y todos juntos perseveraban en la oración. Una familia que reza unida permanece unida. ¿Sí? Así también una amistad, así también un matrimonio, así también un sacerdocio, porque ellos están casados con Cristo y pueden permanecer unidos a Cristo en la medida en la que tienen vida de oración. Si no, nosotros nos secamos y sale nuestro yo y estamos fritos. Bueno, continuamos. Dice, uno de aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas y les dijo nuevamente Pedro como cabeza de la iglesia, toma la palabra y dice, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, porque Dios no miente y tiene el poder para cumplir, ¿sí? Y Dios anunció para que nosotros podamos creer, entonces por eso tenía que cumplirse. Pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, dice. El Espíritu Santo por boca de David. Entonces el Espíritu Santo ya venía actuando a lo largo de la historia, iluminándole a los profetas, ¿sí? Pero no era tampoco como nosotros en el que el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo ya le inspiró a David para decir lo que iba a hacer Judas. Dice, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús, Judas, era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Entonces a todos se nos hace la invitación. Algunos decidimos traicionar al Señor y quedarnos lejos de Él. Seguramente ustedes no son ese caso, por eso están aquí sentados, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que decide traicionarle y quedarse lejos de Dios. San Agustín dice, la gente dice que no cree en Dios porque no le conviene. La gente que no cree en Dios es porque no le conviene, ¿sí? Entonces, hay gente que es así, que en lugar de arrepentirse, en lugar de darse cuenta de que Dios quiere lo mejor para nosotros y para la humanidad entera, y cambiar nosotros, ser humildes y darnos cuenta de nuestro error. En lugar de eso, Dios no, que se quede Dios allá. Entonces, aquí dice, estaba llamado a compartir nuestro ministerio. El mismo ministerio de los apóstoles tenía que tener Judas. El mismo ministerio que nosotros tenían que tener todos. El mismo ministerio que tengo yo, tienen que tener ustedes y todos nosotros juntos. Pero cada uno toma la decisión. La salvación es personal. No porque todos estemos acá juntos escuchando la catequesis, mi hermana con mi hermana, o sea quien sea, los dos nos vamos a salvar. No. Se van a salvar las personas que amen, que vivan como Cristo quería que nosotros vivamos, que puedan arrepentirse y convertirse. Eso era lo que decía al final de su evangelio. Lucas decía, proclamen las palabras de Jesús, proclamen el arrepentimiento de los pecados y el perdón. ¿Sí? Les voy a leer específicamente, porque es muy importante. Lucas 24:47. Empezamos en el 46, perdón. Les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, invitándoles a que se conviertan. Entonces, eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Y dice, hermanos, era necesario, dice. Él estuvo invitado a cumplir el ministerio, él tomó otra decisión. Y dice en el 18, sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo reventó y se desparramaron sus entrañas. Y tal vez algunos de ustedes nunca escucharon este relato.
y pensaban solamente de que Judas se ahorcó, porque decía ahí, nosotros vemos la pasión de que él sale y se ahorca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno dice que se ahorcó, aquí dice que se tiró de cabeza y reventaron sus entrañas. Y no recuerdo quién ya me llegó a consultar. Y hay varias teorías con respecto a esto y es muy interesante porque hay teorías que dicen, bueno, Judas se ahorcó, pero después se rompió la rama, se cayó y ahí reventaron sus entrañas. Hay otras teorías que dicen que Judas se ahorcó, su cuerpo se descompuso, se hinchó y luego se cayó y se esparcieron sus entrañas. Sin embargo, al hacer el análisis, un experto en Biblia, que es doctor en teología, el padre Ariel Álvarez, él nos aclara de que, primero que nada, esa teoría de que cae de un árbol que era tan alto y explotan es muy improbable, porque no habían en esa parte de Jerusalén árboles tan altos, ¿sí? No había en Israel árboles tan altos para cuadrar esa teoría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque Mateo dice que se ahorca. Y es llamativo aquí lo que menciona el padre Álvarez. Él dice, solamente 2 personas se les cita que se suicidaron en toda la Biblia, excepto algunos, a excepción de algunos soldados que se suicidaban huyendo de sus enemigos. Solamente 2 personas. Una es Agitofel. Agitofel y Judas. ¿Quién fue Agitofel? Tenemos que leer el capítulo 2, perdón, en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Dice, cuando vio a Agitofel que no habían seguido su consejo, ensilló a su burro y partió a su ciudad. Una vez en su casa, puso todo en regla y luego se ahorcó, dice. Pero ¿quién era esta persona? Entonces es importante que nosotros hagamos un paréntesis. Mateo, ¿para quién escribe? Mateo escribe para los judíos, para un entorno judío escribe Mateo. Entonces él hace una relación muy cercana entre Jesús y David. Jesús es el nuevo David, ¿sí? ¿Y quién era Agitofiel? Era amigo de David, ¿sí? Era amigo de David. Entonces ahí justamente no pretende Mateo hace una narración histórica del hecho de la muerte de Judas, de que murió ahorcado, como un dato histórico, sino en lo que quería mostrar, quería enseñar, era esa semejanza entre Jesús y David, como esas mismas situaciones que vivió David, porque esta persona, Agitofel, era amigo del rey David, ¿sí? Y él le traiciona y luego se arrepiente y se va y se ahorca. Y dice, bueno, Jesús, nuevamente, amigo de Judas, es traicionado y este que le traiciona también se ahorca, ¿sí? Entonces, es probablemente, como dice San Lucas, como ocurrió. Ya vimos de que él hizo este estudio ordenado, entonces él menciona. ¿Por qué Mateo dice de la otra forma? Porque él no pretende dar una enseñanza histórica, ¿sí? Sino una lección de que Jesús es el nuevo David, de que Jesús es el Mesías que viene a salvarnos. Bueno, eso en cuanto a la explicación de la muerte de Judas. Y ahí dice, bueno, sabemos que con el salario hizo esto, se compró un campo. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, dice, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y también está escrito que otro ocupe su cargo. Entonces eso podemos leerlo en el Salmo 109, en el versículo 8. Y entonces se continúan cumpliendo las escrituras, se cumplen en Jesús y ahora se continúan cumpliendo. Entonces él toma la decisión de elegir al reemplazo de Judas. ¿Sí? Y dice, tenemos pues que escoger, en el 21, a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño de la vida y de la muerte, ¿sí? Nuestro Salvador y Redentor, actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado.
Entonces tenés que ser una persona que estuvo siempre ahí. Estuvo siempre ahí. Si nunca estaba, ¿cómo le van a elegir para ser apóstol? ¿Cómo le van a dar una misión especial? ¿Sí? Entonces el Señor quiere darnos una misión a vos y a mí. ¿Sí? En la medida en la que más cerca estemos de Él, más crítica va a ser la misión, más importante va a ser. ¿Sí? Porque Él quiere que nosotros construyamos su reino. Por eso nos envía su Espíritu. Y se presentaron a dos en el 23, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces estaba José y Matías. Le tenían que elegir entre esos dos. Entonces oraron así. Escuchen esta oración. Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. ¿Por qué le correspondía ese lugar? Porque él decidió traicionar, él decidió quedarse en la culpa en lugar de arrepentirse. Él no creyó de que Dios le iba a perdonar esa falla, ¿sí? Como lo hizo a Pedro. ¿Y quién es el que habla? Pedro. Entonces dice, muéstranos a cuál de los dos has elegido. Esa es la importancia, otra importancia de la oración. La oración nos da discernimiento para que no nosotros podamos ver solamente con nuestros ojos, sino que Dios mismo nos muestra, nos ilumina, nos hace sentir cuál es el camino correcto. Y cuando conocemos su palabra, podemos pensar de forma más acertada qué es lo que Dios haría en este lugar, qué es lo que Dios haría en esta situación. Muéstranos. Pero es en la oración en donde Dios revela su voluntad, donde Dios revela qué es lo que quiere de nosotros, por qué me dio estos dones, por qué me dio esta capacidad de hablar, por qué me dio esta capacidad de cantar, por qué me dio esta capacidad de hacer lo que sea, de hacer arte, por qué me dio esta capacidad de resolver problemas, por qué me dio estas capacidades, para qué, qué quería Dios cuando me diseñó. Muéstranos, Señor. Pero para eso hace falta oración, hace falta pagar Netflix, Spotify, hace falta pagar Instagram, hace falta desconectar todo. Hace falta apagar un rato las cosas. Para poder entrar en una oración y pedirle al Señor, Señor, tú que todo lo sabes, Señor, tú que nos amas, muéstranos, muéstrame, muéstrame qué es lo que quieres, Señor, qué quieres de mí. Que podamos decirle, Señor, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y ahí vamos a encontrarnos con Dios. Ahí vos y yo vamos a encontrarnos con Dios. Y ahí vamos a obtener todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Para poder amar por sobre todo. Y después dice, echaron suerte entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Echaron a suerte, dice. O sea que agarraron así, no sé, tiraron una moneda, unos dados así. Parece que había una tradición de unos palitos o unas grajeas que ponían así sobre su regazo. Y después al mover quedaba una. Tenían ahí ellos su echaron a suerte, ¿sí? Y uno puede decir, pero entonces está bien el azar. Entonces está bien que nosotros para elegir si es que tiene que ser esta persona o esta persona, tiremos una moneda. Por supuesto que no, porque ellos aún no tenían el Espíritu Santo para poder discernir acorde a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33, decía, se echan las suertes en el seno, pero la decisión viene de Yahvé. Entonces, ¿qué creían ellos de que uno echaba suerte? Y lo que sea que salía, era eso lo que Dios quería. Entonces, ellos echaron la suerte confiando de que lo que salía en la suerte era lo que Dios quería, ¿sí? Sin embargo, nosotros hoy, teniendo ya el Espíritu Santo, y habiendo vivido no sé cuántos Pentecostés desde que nacimos, renovando la presencia del Espíritu en nosotros no podemos echar a suerte las cosas. Y ellos tampoco lo hicieron una vez que reciben el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos de que Matías fue elegido y de que ellos creyeron firmemente de que esa fue la elección del Señor. Entonces así actuaron, creyendo que el Señor podía obrar a través de eso, ¿sí? Y tal vez por su fe el Señor lo hizo. Pero no porque sea ese el método, sino porque Dios en su misericordia dijo, bueno, esta persona así lo que entiende.
Sin embargo, estamos invitados nosotros a poder mejorar, a poder dar el siguiente paso. Y dice, entonces Matías fue agregado. Entonces, haciendo un resumen, Salmo 1, dos caminos. Al cielo o al infierno. Tomamos la decisión. La ciudad de Dios, la ciudad del mundo. Mientras que estamos en el camino, hay veces que caemos, lo importante es no rendirse, perseverar en la oración, así como los discípulos. Entonces, Cristo nos da pruebas de su amor, para que nosotros, una vez que creamos, que sintamos ese amor, le demos prueba al resto, de la presencia de Dios en nuestras vidas, del poder del amor de Dios. Que la gente al vernos diga cómo una persona puede tener tanta paz, cómo una persona puede ser tan feliz, cómo una persona puede amar tanto. Cuando descubran de que es Dios el que nos regala esa forma de ser, entonces van a querer acercarse. Y entonces vamos a empezar a crecer y empezar a multiplicarnos. Y una vez que nosotros nos preparamos, así como dice el Señor, Él nos envía a dar frutos, porque Él nos eligió. Él nos eligió a nosotros. Entonces es nuestra responsabilidad darle una respuesta. Es tu decisión y solo tuya. Y probablemente va a ser la más difícil que se tome. Sin embargo, es la que más va a valer la pena y la vida, la alegría, vale todo. Entonces esa es la decisión que tenemos que tomar. Poder hacer así como María, permanecer firmes a Dios, permanecer fieles, poder discernir, poder mantenernos en oración y dejarle al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Que eso dé fruto, que esos frutos permanezcan. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por esta oportunidad de servirte en tu presencia, por esta oportunidad de llevarte a mis hermanos un poco más, Señor, porque yo no soy digno. Yo solamente soy un servidor que cumple con su deber, un servidor que, habiéndose encontrado contigo, busca que los demás también se encuentren contigo, Señor, que puedan sentir tu amor y tu misericordia, así como yo lo hice. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te pido, Señor, que todas las palabras que se pronunciaron hagan eco en nuestra mente y nuestro corazón, que queden grabadas ahí con el fuego del Espíritu, de tu Espíritu, y nos empujen a obrar, así como estos primeros cristianos, así como María, que también ya caminaba con ellos. Te doy gracias por habernos elegido, por haber confiado en nosotros para esta tarea de llevarte a ti, a todos los que no te conocen, a todos los que no creen en ti, a todos los que no te aman y luchan contra ti también, Señor. Te pido, Señor, que podamos permanecer siempre en tu camino, que derrames tu gracia, que podamos ver, Señor, esas pruebas que tú das en nuestra vida, y que a partir de ahí podamos nosotros dar pruebas de amor al prójimo y de amor a ti. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos en el camino, por mostrarnos cómo caminar por él, cómo perseverar en la oración, por amarnos, por protegernos y por interceder por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo. Gracias por mostrarnos siempre el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoyes las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que esta catequesis haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Espero que también puedan compartirla, así podamos llevar al Señor a Judea, a Samaria y a todos los rincones de la tierra. Espero que tengan una bendecida semana y nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante.